Un saludo fraterno a los dueños de casa, a los camaradas griegos, en forma especial. A los camaradas también coreanos, también con todo nuestro reconocimiento, con todo el esfuerzo que realizan. A todos ustedes, camaradas aquí presentes. Este es un momento importante en la historia de los pueblos, de la lucha antiimperialista, de los comunistas, en la perspectiva de las transformaciones que reclama nuestra época. Camaradas, la realidad de los pueblos y países del tercer mundo, su lucha por la liberación nacional y la nueva sociedad, destruye las fantasías piramidales de algunos. La práctica es el criterio de verdad. Y hoy, en el contexto internacional, esta verdad se revela en todo su vigor. Es necesario debatir si los diferentes análisis que se hacen hoy sobre la situación internacional desde el punto de vista del movimiento comunista son coherentes o no. Hay puntos de vista aparentemente teóricos que proclaman la supuesta abolición de la lucha de liberación nacional. Veamos cuál es la realidad. En África, de acuerdo con su realidad social y nacional, los pueblos se expresan con determinación por la soberanía, la autodeterminación y a favor de la expulsión de las potencias coloniales de Europa Occidental. Esas potencias vinculadas a los saqueadores y explotadores y opresores del imperialismo yanqui. En ese sentido, los levantamientos anticoloniales y de liberación nacional en curso en Mali, Burkina Faso y Níger, y llevados a cabo en otros países de África, se suman a otras experiencias de larga data, como la de Argelia, con características propias correspondientes a la época actual. ¿No son luchas de liberación nacional? En Asia, la República Popular Democrática de Corea se encuentra en una confrontación casi directa con el imperialismo norteamericano en sus locales. También hay que recordar que la agresión imperialista contra Corea socialista es polifacética y abarca varios aspectos vitales, como las amenazas militares, las sanciones económicas y todo tipo de prohibiciones comerciales. Asimismo, es consecuencia con las aspiraciones de todo el pueblo coreano, de la República Popular Democrática de Corea, trabaja por la reunificación de la patria sobre la base de una política soberana e independiente, lo que requiere necesariamente la retirada de decenas de miles de tropas imperialistas de ocupación y de dominación, junto con la retirada de las bombas nucleares en la parte sur de Corea, con las que la República Popular Democrática de Corea se ve constantemente amenazada. La batalla del pueblo coreano del sur contra sus ocupantes también es un claro componente de la lucha de liberación nacional. La República Popular China se distingue por su destacado papel en la abolición del unilateralismo, en el enfrentamiento a la hegemonía de Estados Unidos y a sus socios de Europa Occidental y Japón. Es el posicionamiento definitivo del multilateralismo en la política internacional, en la consolidación de la paz mundial y la autodeterminación de los pueblos. Todo ello sobre la base de un vigoroso desarrollo económico y político del socialismo, de acuerdo a la realidad y a la experiencia china. A todo ello se añade la apremiante exigencia de la República Popular de volver a poner a Taiwán bajo su administración estatal. Todo ello pone a China
en el punto de mira de los Estados Unidos, que lleva a cabo agresiones e intervenciones contra ella. China es uno de los principales enemigos del imperialismo estadounidense y sus lacayos, sino el principal. ¿No abre este conflicto entre el imperialismo yanqui y la República Popular China un espacio para la lucha por la liberación nacional en el mundo y en última instancia para la lucha por el socialismo? El carácter de la lucha de liberación nacional, de la heroica y polifacética lucha del pueblo palestino contra el ocupante israelí es innegable y constituye una bofetada a quienes han tratado de negarla, a quienes han querido descartarla por decreto como inexistente o han querido considerarla como cosa del pasado. Entendemos que es una obligación política y moral de los comunistas de todas las partes del mundo que esta lucha sea apoyada con enormes fuerzas y decisión. La lucha del pueblo saharaui en la República Saharaui contra la ocupación de gran parte de su territorio por el Reino de Marruecos, que lo domina y explota con el apoyo y colaboración de empresas de Europa Occidental, Estados Unidos e Israel, es otro ejemplo de la lucha por la liberación nacional contemporánea. Los comunistas debemos presentar atención y valorar correctamente el papel de estados como Irán en la evaluación de la lucha antiimperialista internacional. Irán no solo ha expresado abiertamente su oposición al imperialismo estadounidense, a la OTAN y a Israel, sino que también ha emprendido acciones y medidas concretas en apoyo y solidaridad con las luchas de liberación nacional, no solo en Asia Occidental y o Medio Oriente, sino que también con diversos países de todo el mundo que luchan por su soberanía. Lo hemos visto muy bien en América Latina, con el apoyo de Irán a Cuba, Nicaragua y Venezuela. La confrontación de Irán con el imperialismo estadounidense y sus lacayos y su apoyo abierto a las luchas de liberación nacional en todo el mundo es una reafirmación más de la validez de estas luchas. En América Latina, la lucha anticolonialista, antiimperialista y de liberación nacional está a la orden del día. Debido a la enorme injerencia del imperialismo norteamericano y sus socios menores, los países de la OTAN e Israel, en todos los aspectos de los asuntos políticos, económicos, militares, incluso culturales, de los países de nuestra región. Junto a los países que han dado grandes pasos en la consolidación de su soberanía y en la construcción del socialismo, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, existe en nuestra región un fuerte movimiento por la superación de la dominación y opresión imperialista, por la industrialización nacional, por el fin al saqueo de los recursos naturales y superexplotación de los trabajadores, y la descarada injerencia en las Fuerzas Armadas y Policiales nacionales. A esto se suman los levantamientos populares de amplias masas de trabajadores y pueblos por reivindicaciones económicas y políticas inmediatas. Si bien estos movimientos no han logrado la toma del poder político, sí han podido consolidar gobiernos que respondieron a esas demandas. A pesar de estos logros, hay que señalar que estos gobiernos siempre, o casi siempre, traicionan las demandas del pueblo y se postran ante la exigencia de los explotadores nacionales e el imperialismo norteamericano en particular. Todos estos acontecimientos, con sus éxitos y fracasos, demuestran una vez más que la lucha por la liberación nacional está en plena vigencia. En América Latina, como en el resto del mundo, es imprescindible desarrollar auténticas organizaciones clasistas
y revolucionarias que busquen la consolidación del socialismo a escala nacional e internacional, es decir, organizaciones comunistas. Pero esta tarea pendiente e indispensable no niega la validez de un programa de los trabajadores y pueblos de América Latina y del mundo que incluya la lucha de liberación nacional, la lucha antiimperialista y antifascista, sino que por el contrario la afirma. La lucha de clases no está en contradicciones con la lucha de liberación nacional como pretenden algunas organizaciones autoproclamadas comunistas. La lucha de las repúblicas del Donbass y la operación militar especial rusa son ejemplos de la lucha de liberación nacional. Las repúblicas del Donbass establecieron una lucha decidida contra el régimen títere fascista estadounidense instalado en Ucrania tras el golpe de Estado del 2014. La operación militar de Rusia tiene como objetivo defender a estas repúblicas y a la propia Rusia y evitar que Ucrania se convierta en una nueva base militar de la OTAN y de los Estados Unidos. Desde la OTAN podría haber desencadenado inmediatamente una nueva guerra mundial contra la Federación Rusa, pero también contra la República Popular China, contra la República Popular Democrática de Corea, contra todos los países independientes y soberanos y aquellos países con una perspectiva socialista. Aquí vemos cómo la lucha de liberación nacional está unida a la lucha por el socialismo. La lucha de Rusia contra el nazifascismo, la OTAN y el imperialismo yanqui despierta simpatía en los miembros del movimiento comunista internacional y al mismo tiempo apoya su fortalecimiento y su capacidad de movilización. No puede ser de otra manera, ya que la lucha rusa está a la vanguardia de la lucha de liberación nacional, el antiimperialismo, el antifascismo y por lo tanto está al lado correcto de la historia. Creemos que la agresión contra la Federación Rusa, la República Popular China y la República Popular Democrática de Corea y también contra la República Islámica de Irán tiene como objetivo destruir la esperanza de los pueblos a la soberanía nacional y a la independencia y dejarlo sin asidero y a la merced absoluta de la opresión y la dominación imperialista. Por lo tanto, estos países deben repeler tales agresiones imperialistas. No todas las organizaciones que se reclaman comunistas están de acuerdo con esta posición. En un tiempo a esta parte, algunas organizaciones, por diferentes razones e intereses, una por incomprensión ideológica y política, otra, lo que nunca falla, por la vigilancia e injerencia de servicios de inteligencia del imperialismo yanqui y de la OTAN, justo en el momento en que el imperialismo y los servicios de inteligencia de los estados imperialistas de la Unión Europea, etcétera, de la OTAN, justo cuando la urgencia de desarrollar un amplio frente mundial antifascista y antiimperialista, de alertar a las amplias masas sobre el creciente peligro de una guerra mundial, justo cuando se ha hecho urgente organizar y movilizar exactamente a las masas y a los pueblos del mundo contra la guerra imperialista, contra el imperialismo yanqui y la OTAN, se ha convertido en una necesidad imperiosa, han resucitado viejas y fracasadas tesis oportunistas y derechistas, disfrazadas de tesis de izquierda al estilo de Trotsky y Kautsky, con sus especulaciones sobre la revolución permanente o el ultraimperialismo. Los trotskistas y los kautsquistas de hoy hablan de la pirámide imperialista con muy poca originalidad, pero la práctica es criterio de verdad. No las
invenciones presentadas como elaboraciones teóricas. Las creaciones de estos nuevos trotskistas y cauquistas, como las de los predecesores oportunistas, serán intentos impotentes de frente a los pueblos ante la marea mundial de la guerra imperialista. Nos parece que es una de las principales tareas, junto con la consolidación e imprescindible argumentación teórica que emana hoy de los foros y publicaciones de la Plataforma Mundial Antiimperialista, es llevar a las masas la justa y correcta posición comunista y movilizarlas contra el imperialismo y la guerra mundial. Aquí, en las masas, se destruirán las especulaciones dañinas y contrarrevolucionarias, que solo pretenden distraer, confundir y desmovilizar a los pueblos, a los trabajadores y favorecer así al imperialismo. Al frente de las masas trabajadoras y de los pueblos se disolverá y se enterrará el oportunismo piramidal. En resumen, en la lucha por la liberación nacional de los pueblos, la lucha de liberación nacional antiimperialista y antifascista, reconocemos la lucha de clase que se libra del escenario internacional. Creemos que estas luchas llevan al germen del socialismo, con el derrocamiento del imperialismo encarnado en Estados Unidos y la OTAN, se nutre un nuevo horizonte para la humanidad y para el socialismo. Venceremos, queridos camaradas.